Hola, me llamo Luis Nuño y soy catedrático del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones. A continuación les voy a hablar sobre la armonía pop y rock y voy a hacerlo ayudándome en la rueda armónica, que es este disco que tengo aquí. Las canciones pop y rock representan la mayor parte de la denominada música comercial, es decir, la más escuchada por el gran público, por lo que cualquier compositor debería conocer las características de estos estilos. Esos estilos tienen unas armonías muy bien definidas y mediante la rueda armónica se simplifica mucho su estudio, ya que permite obtener y clasificar los acordes asociados a cada tonalidad de forma muy sencilla. En este trabajo he sacado estadísticas sobre acordes y tonalidades a partir de los trabajos de Trevor de Klerk y David Temperley, que tienen publicados en la revista Popular Music, que está editada por Cambridge University Press. De estos trabajos he obtenido estadísticas sobre acordes. Aquí tenemos los porcentajes de aparición de acordes basados en una tríada mayor, tríada menor, tríada aumentada y tríada disminuida. Vemos que aproximadamente 3/4 partes de los acordes en estos estilos están obtenidos a partir de una tríada mayor y la 1/4 parte restante sobre una tríada menor. Los acordes aumentados y disminuidos son prácticamente inexistentes. Más del 90% de esos acordes están siempre en estado fundamental. Acordes con séptima mayor casi no se utilizan, bien sea basados en una tríada mayor o menor, y los acordes con séptima menor se utilizan con moderación, tanto los que están basados en una tríada mayor como los que lo están en una tríada menor. También se utilizan con moderación los acordes mayores con novena añadida y los de segunda suspendida y cuarta suspendida. En las estadísticas sobre tonalidad y modalidad, el 80% de las canciones están escritas en una única tonalidad, mientras que el 20% restantes contienen alguna modulación. El 82% de las canciones están en modo mayor, el 14% en modo menor y hay un 4%, el restante, que tienen una parte en modo mayor y otra parte en modo menor. Las armonías las vamos a clasificar en 4 grandes grupos: acordes principales, que es tónico, subdominante y dominante; acordes diatónicos; acordes dominantes secundarias y acordes de intercambio modal. Después veremos el concepto de armonía ampliada, armonías más complejas y por último modulaciones. Aquí tenemos una primera estadística de las armonías que contienen las canciones de los estilos pop y rock. Vemos que el 19% de ellas están compuestas solo con los 3 acordes principales de una tonalidad mayor, el 15% con los 6 acordes diatónicos, grados 1 a 6, el 16% a partir de los 6 diatónicos y las 3 dominantes secundarias, un total de 9 acordes, un 14% con los 6 acordes diatónicos y 6 de intercambio modal, es decir, con un máximo de 12 acordes. De armonía ampliada solo tenemos un 5% de las canciones, con armonías más complejas un 11%, y hay un 20% de canciones que llevan modulaciones. A continuación nos vamos a centrar únicamente en el 80% de las canciones que están escritas en una única tonalidad. Revisemos brevemente cuáles son las armonías correspondientes a una tonalidad. Aquí tenemos, por ejemplo, la escala de Do mayor. Si superponemos 2 terceras a cada una de las notas, tendremos los acordes tríada en Do mayor, y si superponemos otra tercera, tendremos los acordes de séptima o acordes tétrada. Esos acordes de séptima son los que proporciona la rueda armónica. Aquí, por ejemplo, hemos seleccionado la tonalidad de Do mayor y aparecen los grados de la escala junto con los tipos de acorde. Nos centraremos sobre todo en los 6 acordes que están dentro del rectángulo curvado. En ese rectángulo curvado aparecen los 3 acordes principales: tónico, Do mayor, subdominante, Fa mayor y dominante, Sol mayor. El 19% de las canciones pop y rock están compuestas utilizando únicamente los acordes principales de una cierta tonalidad mayor. Si consideramos canciones compuestas con los 6 acordes diatónicos, ahí tendríamos el 15% del total. De ese 15%, el 11% están en tonalidad mayor y el 4% en menor.
Así como el sol es el quinto grado de Do y es su dominante o dominante primaria, los demás grados, re, mi, fa, sol, la, tienen sus correspondientes dominantes. Por ejemplo, el segundo grado, el acorde de re menor, tiene su dominante, una quinta por encima del re es el acorde de la mayor, y lo mismo con el resto de los grados de la escala. Vemos que la dominante del tercer grado, de mi menor, es si mayor, es un acorde muy poco usado, y que el dominante de fa es do, que es el grado 1 de la escala o tónica. En la siguiente gráfica vemos esas dominantes secundarias representadas encima de la armonía diatónica de do mayor. Son los acordes re mayor, la mayor, mi mayor, y hemos señalado con línea discontinua si mayor, ya que es muy poco utilizado, únicamente el 0,4% de las veces. Generalmente todos los acordes dominantes tienden a resolver sobre el grado tónico del cual derivan, pero en música pop y rock estas dominantes suelen utilizarse con mayor libertad y no tienen por qué resolver. El porcentaje de canciones compuestas con armonía diatónica más dominantes secundarias es del 16%, del cual 10% están en modo mayor y el 6% en modo menor. Los acordes de intercambio modal se obtienen si estamos en do mayor, pues considerando los 6 acordes diatónicos a do menor natural, que en la rueda armónica están justamente debajo del rectángulo correspondiente a la tonalidad mayor. Se ha señalado con línea discontinua el acorde de re bemol mayor, que se utiliza a veces, aunque muy poquito, solo 0,5% de las veces en este estilo. El 14% de las canciones pop y rock están compuestas con armonía diatónica de una tonalidad mayor e intercambio modal, es decir, un máximo de 12 acordes. La armonía ampliada es el conjunto de la armonía diatónica más dominantes secundarias más intercambio modal. Solo el 5% de las canciones están compuestas utilizando toda esta armonía, aunque ese porcentaje aumenta hasta el 11% si se incluyen las canciones que llevan modulaciones. En la rueda armónica es muy fácil determinar cuáles son los acordes diatónicos de una tonalidad. Simplemente hay que recordar que la tónica hay que señalarla mediante ese cuadradito y el resto de las notas de la escala quedan marcadas con los circulitos. Entonces, dentro del rectángulo curvado tenemos la armonía diatónica, justamente encima las dominantes secundarias y justamente debajo del rectángulo los acordes de intercambio modal. Si en vez de considerar la tonalidad de do mayor consideramos la de mi mayor, automáticamente tenemos aquí armonía diatónica, encima dominantes secundarias y debajo intercambio modal. Podemos hacer esto con cualquier otra tonalidad, por ejemplo, re bemol mayor, no hay que hacer ningún cálculo mental, simplemente utilizar la rueda armónica para obtener los acordes correspondientes. El resto de acordes se consideran poco afines a la tonalidad, quedan por encima y por debajo del diagrama anterior y solo el 11% de las canciones pop y rock están compuestas utilizando estas armonías poco afines o añadiendo acordes aumentados o disminuidos. Ese porcentaje sube al 16% si se incluyen las canciones con modulaciones. Esta es la estadística inicial de canciones que hemos puesto al principio de la presentación. Si tomamos ahora ese 20% de canciones que llevan modulaciones, las dividimos en partes con una única tonalidad, buscamos la más compleja de esas partes y la clasificamos en los demás grupos, el resultado es el siguiente. Entonces vemos aquí que el 21% de las canciones están compuestas solo con acordes principales, el 19% con acordes diatónicos, 19% armonía diatónica más las 3 dominantes secundarias, 14% armonía diatónica más los 6 acordes de intercambio modal, 11% con armonía ampliada y un 16% con armonías más complejas. Es decir, aparecen 6 grupos de tamaño más o menos similar. Como conclusiones podemos decir que hemos hecho un estudio de la armonía pop y rock a partir de un conjunto de 100 canciones representativas. Hemos visto que es conveniente clasificar los acordes más utilizados en 4 grupos: principales, diatónicos, dominantes secundarias e intercambio modal.
La rueda armónica permite obtener de una forma muy sencilla y automática los acordes asociados a cualquier tonalidad y, lo que es muy importante, clasificados por grupos. Es, por tanto, una herramienta muy útil y eficiente tanto para analizar como para componer canciones en los estilos pop y rock. Pueden encontrar toda la información en la página web ruedaarmónica.com. Muchas gracias por su atención.